Sergio Sendel, en la cima de su carrera como el villano más querido y odiado de la televisión mexicana, enfrenta un problema inusual. Su voz, su arma más poderosa, comienza a fallarle. Los médicos le diagnostican un tumor en las cuerdas vocales y la noticia llega como un golpe devastador. Su característica voz ronca y sus poderosas actuaciones peligran. Mientras lidia con este diagnóstico, la prensa especula sobre su ausencia de los reflectores. Algunos rumores afirman que está cansado del medio, otros, más oscuros, aseguran que está escondiendo algo. Sendel decide someterse a 3 cirugías que prometen salvar su voz, pero el temor de perder su carrera lo consume. En casa, el actor enfrenta un divorcio amargo. Marcela, su esposa, reclama que su dedicación al trabajo lo ha alejado de la familia, y sus hijos parecen distantes. Una noche tras su segunda cirugía, Sergio recibe una carta anónima con las palabras: "No será tu voz lo único que pierdas". La recuperación tras su tercera cirugía prometía esperanza, pero Sergio Sendel sentía que algo no estaba bien. Aunque los médicos aseguraban que su voz podría recuperarse con terapia, el actor descubría que no era solo un cambio físico. Cada vez que intentaba pronunciar palabras, sentía un peso inexplicable en el pecho, como si algo o alguien quisiera callarlo. Al tiempo que enfrentaba esta crisis, un escándalo del pasado volvía para acecharlo. Julián Montes, un actor con el que Sergio compartió pantalla hace años, reapareció en los medios para hacer una acusación devastadora. En una entrevista televisiva, Julián afirmó que Sergio lo había traicionado durante su ascenso a la fama. Según él, Sergio habría manipulado a productores y filtrado rumores para quedarse con un papel que terminó catapultándolo a la cima. Los medios se hicieron eco de estas declaraciones. Blogs, canales de chismes y redes sociales desenterraron viejas fotos de los dos actores juntos, mientras compartían especulaciones sobre la veracidad de las acusaciones. Siempre supe que su éxito no era limpio, opinaban algunos fans en redes. El karma está alcanzándolo ahora, decían otros. Sergio intentó mantenerse en silencio ante las provocaciones, pero sabía que el daño a su imagen crecía con cada día que pasaba sin responder. En medio de este caos, las amenazas anónimas no cesaban. Una madrugada, Sergio despertó al sonido de cristales rotos. En el jardín de su casa encontró una botella con una nota en su interior: "El silencio no basta para lavar tus pecados". Asustado, reforzó la seguridad en su hogar y evitó salir a eventos públicos. Sin embargo, los mensajes seguían apareciendo, un día en su buzón, otro en su automóvil, y finalmente, en la puerta de su camerino. La paranoia comenzó a invadirlo. Sergio contrató a un investigador privado para descubrir quién estaba detrás de los mensajes. Al principio, las pistas apuntaban a Julián Montes, quien podría estar buscando venganza no solo en los medios, sino también de forma personal. Sin embargo, las investigaciones tomaron un giro inesperado cuando el detective descubrió que algunos mensajes provenían de alguien más cercano al círculo de confianza de Sergio. Presionado por los rumores, Sergio finalmente accedió a una entrevista televisiva para limpiar su nombre. En el programa, negó todas las acusaciones y afirmó que su éxito había sido fruto de su esfuerzo. "No voy a permitir que se sigan difundiendo mentiras. Mi carrera, mi voz y mi familia son lo más importante para mí", declaró con firmeza. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Durante la transmisión, el teléfono de Sergio vibró en su bolsillo. Era un mensaje con una imagen de su casa tomada desde el jardín. Las palabras que la acompañaban eran escalofriantes: "Cuidado con lo que dices. Estoy más cerca de lo que crees". El investigador reveló entonces una verdad inquietante: las amenazas no solo provenían de un fan obsesionado, como Sergio había pensado al principio, sino que alguien de su círculo familiar podría estar involucrado. Su exesposa, Marcela, con quien había mantenido una relación tensa tras el divorcio, figuraba como una posible sospechosa.
Ella había manifestado abiertamente su frustración por la atención que Sergio le daba a su carrera en lugar de a su familia, y algunos mensajes parecían coincidir con detalles que solo alguien cercano podría conocer. La intriga crecía, y Sergio comenzó a cuestionarse, ¿era su exesposa la mente detrás de todo? ¿O acaso alguien más, alguien inesperado, estaba jugando con sus miedos? La presión mediática sobre Sergio Sendel alcanzaba su punto máximo. Tras las acusaciones de Julián Montes y los continuos rumores sobre su supuesta muerte, el actor se encontraba en el ojo del huracán. Las redes sociales se inundaban de noticias falsas y teorías conspirativas. Algunos afirmaban que Sergio padecía una enfermedad terminal, otros aseguraban que había sido visto en una clínica clandestina. Cada día parecía más difícil desmentir las especulaciones, y Sergio, aunque decidido a aclarar la verdad, sentía que su voz, tanto literal como figurada, se apagaba poco a poco. Una tarde, mientras revisaba guiones en su casa, el teléfono sonó. La voz al otro lado de la línea era fría, casi mecánica. Tu voz será tu ruina. El mensaje, aunque críptico, resonó profundamente en Sergio. Era una amenaza directa, o una advertencia de que sus problemas vocales eran solo el comienzo. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un fuerte golpe lo despertó. Salió al jardín y encontró una figura encapuchada corriendo hacia la oscuridad. En el suelo, una nota escrita con tinta roja decía, «El silencio no será suficiente». El investigador privado que Sergio había contratado presentó sus primeros avances, las cartas anónimas y los mensajes parecían venir de múltiples fuentes. Sin embargo, había un patrón en común, todos estaban ligados a alguien cercano al círculo íntimo de Sergio. Al principio, los indicios apuntaban a Julián Montes, pero el detective descubrió algo más perturbador. Marcela, la exesposa de Sergio, había tenido varias reuniones recientes con personas relacionadas con la industria, algunas de ellas vinculadas con proyectos en los que Julián trabajaba. Estaba conspirando con su viejo compañero. El detective también encontró registros de llamadas entre Marcela y uno de los encargados de seguridad de Sergio, quien había sido despedido unos meses antes por actuar de forma sospechosa. Por otro lado, surgió una nueva línea de investigación, un fanático obsesionado con la carrera de Sergio. Este individuo, identificado como Tomás, había enviado mensajes perturbadores a varios actores del elenco de telenovelas en las que Sergio participó, siempre con el mismo tema, la caída de los poderosos. Aunque Tomás parecía un candidato lógico, algo no encajaba. Su obsesión parecía más generalizada, mientras que las amenazas a Sergio eran demasiado personales. Decidido a poner fin a los rumores, Sergio convocó a una rueda de prensa en un reconocido hotel de la Ciudad de México. El evento, anunciado como una declaración para limpiar su nombre, fue transmitido en vivo por varios canales. Vestido de traje oscuro y con un semblante serio, Sergio habló directamente al público. Han circulado muchas mentiras sobre mi estado de salud y mi vida personal. Estoy aquí para decirles que estoy bien y que seguiré trabajando, pese a quienes intenten destruirme. Pero, justo cuando parecía haber recuperado el control de la narrativa, su teléfono vibró con un mensaje, una foto de su propia casa, tomada desde el interior. El mensaje decía, incluso las máscaras caen. Sergio interrumpió la rueda de prensa abruptamente y regresó a su hogar escoltado. Allí, encontró algo que lo dejó sin aliento, su camerino había sido saqueado, y en el espejo principal alguien había escrito con lápiz labial rojo, tu peor enemigo siempre está más cerca de lo que crees. El investigador siguió rastreando pistas, y una grabación de una cámara de seguridad reveló algo que Sergio no estaba preparado para enfrentar. Las imágenes mostraban a su hija, Valeria, entrando a su camerino la noche anterior con una mochila. Aunque no se podía confirmar que ella fuera responsable de los mensajes, su presencia en el lugar clave encendió las alarmas.
¿Podría Valeria, su propia sangre, estar involucrada en las amenazas? Sergio se negó a creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterrorizaba. Con el corazón lleno de dudas, Sergio decidió no confrontarla todavía, esperando que el detective confirmara sus sospechas. La conferencia en la mansión de Sergio Sendel, destinada a silenciar rumores, comenzó como un evento formal, con periodistas, cámaras y luces perfectamente alineadas. Sin embargo, había algo intangible en el aire, una carga oscura, un presagio que parecía envolver cada rincón de la casa. Sergio, acostumbrado a los focos, sonreía para los fotógrafos, pero en su interior un frío inexplicable le recorría el cuerpo. Cuando inició su discurso, las primeras palabras salieron firmes, pero pronto su voz comenzó a quebrarse, no por problemas físicos, sino por la sensación de que alguien lo observaba con una intención diferente a la del resto. Las luces del salón parpadearon y un silencio inquietante se apoderó de la sala. Nadie podía imaginar lo que estaba por ocurrir. En medio de su declaración, un disparo resonó en la casa como un rayo en la noche. Las luces se apagaron por completo, sumiendo a los presentes en la oscuridad. En ese instante, el mundo de Sergio colapsó. Los gritos comenzaron a llenar el aire, pero él no podía distinguir nada más que el latido de su corazón, que se aceleraba con cada segundo. En la penumbra, su mente viajaba al pasado, momentos de gloria, de éxitos, pero también recuerdos de ausencias, de puertas cerradas y de rostros decepcionados. El eco de aquellas palabras de amenaza que había recibido en los días anteriores resonaba como una sentencia: el silencio no será suficiente. Cuando las luces volvieron, el salón era un caos. Los periodistas estaban agachados tras las mesas, algunos equipos habían caído al suelo, y un charco de vino derramado se mezclaba con fragmentos de cristal. En el centro de todo, una figura conocida emergía con algo en las manos que paralizó a todos los presentes: una pistola. El rostro que sostenía el arma no era el de un desconocido, ni el de un rival envidioso. Era alguien cercano, un vínculo inquebrantable que ahora parecía haberse fracturado para siempre. La escena, que había iniciado con la intención de limpiar su nombre, se transformó en un espectáculo de traición, dolor y tristeza. Los ojos de Sergio recorrieron el salón, pero cada rostro le devolvía una mirada de confusión y horror. En su mente, las piezas comenzaron a encajar, las amenazas, las cartas, las imágenes. Todo apuntaba a una herida que él mismo había ignorado, una herida que, con el tiempo, había supurado hasta explotar en esa fatídica noche. La prensa, inmóvil, presenció cómo la figura con el arma caía de rodillas, incapaz de sostener su propio peso emocional. El arma golpeó el suelo con un ruido seco, pero el sonido quedó opacado por la sensación de vacío que invadió la habitación. Sergio, aún en estado de shock, sintió un dolor profundo, no físico, sino el de un alma que comprende que los errores del pasado no pueden ser borrados. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones y movimientos. La policía llegó rápidamente, alertada por el disparo, mientras la prensa capturaba cada segundo de la escena. El rostro de Sergio, marcado por el dolor, quedaría grabado en las portadas de los periódicos al día siguiente. La verdad detrás de las amenazas, aunque revelada, no trajo alivio. Al contrario, dejó un vacío imposible de llenar. Sergio entendió que las heridas que había causado con su ausencia como padre eran más profundas de lo que imaginaba, y aunque el daño físico era mínimo, el emocional parecía irreversible. Aquella noche, mientras la casa quedaba en silencio tras la retirada de los periodistas y policías, Sergio se sentó solo en su estudio. Frente a un espejo, observó su reflejo, no el del hombre fuerte y seguro que el público conocía, sino el de alguien que había construido un imperio sobre cimientos frágiles. En el cristal todavía podía leer las palabras que alguien había escrito con furia días atrás: tu peor enemigo siempre está más cerca de lo que crees.
Aunque los días siguientes trajeron claridad sobre los eventos de esa noche, Sergio sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No contra los rumores ni contra los medios, sino contra los fantasmas de su pasado. Aquel rostro tras el espejo ya no era solo el suyo, sino el de todas las personas que, en silencio, habían sufrido por su ausencia. La tristeza se instaló como una sombra permanente en su vida, y aunque intentó retomar su carrera, las cicatrices emocionales nunca desaparecieron del todo. Esa noche no solo marcó el fin de los rumores, sino también el comienzo de un largo y doloroso camino de redención. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.